Les hizo también una pregunta. Si uno rompe una suela en el viaje y va al zapatero para comprar otra nueva, ¿le regalan acaso la otra? De este modo habló también sobre la pesca, la edificación y otros oficios manuales de los contornos. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. Capítulo 36. Jesús sana a los leprosos de Tarichea. Jesús no entró en la ciudad, sino que por un sendero lateral se acercó a una muralla del sur no lejos de la entrada donde había una serie de chozas habitadas por leprosos. Cuando Jesús se acercó a estas chozas, dijo a los discípulos: «Llamad desde la distancia a estos leprosos para que me sigan, que los voy a sanar. Cuando salgan, apartaos para que no os espantéis y no contraigáis impureza legal, y no habléis luego de lo que veáis aquí. Vosotros conocéis la ira de los nazarenos, y no debéis irritar a nadie». Jesús continuó su camino hacia el Jordán, mientras los discípulos clamaban a los leprosos: «Salid fuera y seguid al profeta de Nazaret, él os ha de sanar». Cuando vieron que salía la gente, ellos se apartaron prontamente de allí. Jesús caminaba lentamente apartado del camino. 5 hombres de diversas edades salieron de las celdas hechas en las murallas y seguían a Jesús en fila hasta un lugar apartado, donde se detuvo. Los leprosos vestían túnica larga y blanca, sin correa. Llevaban una capucha sobre la cabeza que les cubría también la cara, y delante tenía 2 tiras de tela negra, con 2 aberturas para los ojos. El príncipe de ellos se echó al suelo y besó la orla de su vestido. Jesús, volviéndose a él, le puso la mano en la cabeza, oró, lo bendijo y le mandó ponerse a un lado. Luego hizo lo mismo con los 5. Después descubrieron los rostros y las manos. Las costras de la lepra se desprendían de ellos. Jesús les hizo una admonición sobre el pecado por el cual habían contraído la enfermedad. Les enseñó cómo debían portarse en adelante y les mandó no decir que Él los había sanado. Ellos decían: «Señor, tú apareciste tan inesperado entre nosotros. Tanto tiempo habíamos esperado tu presencia y suspirado por ti. No teníamos a nadie quien representara nuestra miseria y te condujera hasta nosotros. Señor, tú apareces ahora de repente. ¿Cómo quieres que callemos nuestra alegría y el portento que obraste con nosotros?» Jesús les mandó nuevamente que no hablasen del caso hasta que hubiesen cumplido con las prescripciones de la ley, que se presentasen a los sacerdotes para que vieran que estaban limpios y cumplieran con el sacrificio y las purificaciones legales. Solo entonces podían decir quién los había sanado. Se echaron de nuevo a sus pies y volvieron a sus celdas. Jesús se acercó a sus discípulos en dirección del Jordán. Estos leprosos no estaban encerrados. Tenían marcado el sitio hasta donde podían andar. Nadie se acercaba a ellos. Se les hablaba desde la distancia. Se les ponía la comida en fuentes en determinados lugares. Estas fuentes no volvían a los sanos, sino que eran enterradas o deshechas por ellos mismos. Se les traía siempre nuevos cacharros de poco valor. Jesús anduvo un trecho con sus discípulos entre amenos lugares llenos de plantas e hileras de árboles hacia el Jordán, donde descansaron y tomaron alimentos en un paraje solitario. Pasaron luego el río sobre una navecilla. En diversos lugares del río se ven estos esquibes para que uno mismo pueda pasar, y eran después llevados a su lugar por hombres que trabajaban de trecho en la playa y habitan en chozas de la ribera. Jesús marchó con sus 4 discípulos
no muy cerca del mar, sino en dirección este, hacia la ciudad de Galaad. Los 4 discípulos eran Pármenas de Nazaret, Saturnino y Tarsisus, y su hermano Aristóbulo. Este Tarsisus fue más tarde obispo de Atenas y Aristóbulo ayudante de Barsabás. Yo oí que se hizo esto llamándolo hermano, pero entiendo que era solo hermano espiritual. Estuvo mucho con Pablo y Barsabás y creo que fue obispo de Britania. Fueron llevados a Jesús por medio de Lázaro. Eran extranjeros, griegos. Me parece que su padre había inmigrado hacía poco tiempo a Jerusalén. Eran comerciantes de ultramar y he visto que los siervos y esclavos de su padre habían venido sobre transportes con sus animales de carga al bautismo de Juan, después de haber escuchado sus enseñanzas. Por medio de estos siervos fueron noticiados los padres de estos jóvenes, que concurrieron con sus hijos a donde estaba Juan. Los padres se hicieron bautizar y circuncidar, y se establecieron en Jerusalén con toda la familia. Tenían riquezas y dejaron más tarde todo para el provecho de la comunidad cristiana. Ambos hermanos eran de alta estatura, algo morenos, diestros, y poseían una esmerada cultura. Eran 2 hombres jóvenes osados, resueltos y diestros en preparar lo necesario en los caminos. (37) Conversaciones con los discípulos. Jesús atravesó el arroyuelo que bajaba a la comarca. El profeta Elías había estado también en este lugar. Jesús habló esto y durante todo el camino enseñó con comparaciones y parábolas tomadas de las cosas que se presentaban a la vista, arbustos, piedras, plantas, lugares y de los estados y ocupaciones de la vida. Los discípulos preguntaban sobre las cosas que habían pasado en Séforis y en Nazaret. Jesús habló del matrimonio con ocasión de disputa con los fariseos de Séforis contra el divorcio y de la indisolubilidad de la palabra dada. Añadió que el divorcio solo fue permitido por Moisés por tratarse de un pueblo grosero y pecador. Los discípulos interrogaron a Jesús acerca de lo que decían los nazarenos, de que él no había tenido amor fraterno, pues no había querido sanar a los enfermos de la ciudad paterna, que por eso debía serle más próxima, sino debía, acaso, amarse a los ciudadanos como a nuestros prójimos más cercanos. Les enseñó Jesús intensamente sobre el amor al prójimo, con toda clase de comparaciones y preguntas. Tomaba las comparaciones de varios estados de la vida sobre los cuales hablaba, señalando lugares lejanos que se podían ver desde allí y donde se ejercían diversos oficios. Les dijo que los que pretendían seguirle debían dejar su padre y madre, aun cumpliendo el 4.º mandamiento. Debían tratar a su ciudad natal como él había tratado a Nazaret y, sin embargo, tener amor al prójimo. Dios, el Padre Celestial, es el prójimo más cercano y es el que le había enviado a él. Pasó a hablar del amor al prójimo según la gente del mundo, y a propósito de Galaad, a donde iban encaminados, dijo que los publicanos de allí amaban más a aquellos que más dinero les proporcionaban, pagando más impuestos. Señalando luego a Dalmanuta, nota, la vidente distingue Magdalum de Dalmanuta, que algunos exégetas confunden, porque en Mateo se habla de un desembarco de Jesús en los confines de Magdalum y en Marcos se dice confines de Dalmanuta. Fin de la nota. Que estaba a la izquierda. Dijo, estos fabricantes de tiendas y de alfombras aman a los prójimos que más tiendas y más alfombras les compran, y dejan a sus pobres sin techo y abandonados. Luego tomó una comparación de los fabricantes de sandalias y suelas para los zapatos y la aplicó a los nazarenos que le invitaron por pura curiosidad. Les dijo,
No necesito de vuestras demostraciones de honor, que como las suelas pintadas en los talleres de los zapateros, y que luego se pisan y se llevan sobre el lodo. Y añadió, ellos son como los zapateros de aquella ciudad, y señaló una. Desprecian a sus propios hijos y los despachan, y cuando vuelven del extranjero y han aprendido algo nuevo sobre suelas pintadas, una nueva moda, entonces los hacen venir de nuevo por curiosidad y vanidad, para pavonearse con las nuevas suelas que luego serán pisadas y arrastradas por el barro como ese mismo honor. Les hizo también una pregunta. Si uno rompe una suela en el viaje y va al zapatero para comprar otra nueva, ¿le regalan acaso la otra? De este modo habló también sobre la pesca, la edificación y otros oficios manuales de los contornos. Los discípulos le preguntaron dónde pensaba habitar, si quería edificarse una casa en Cafarnaúm. Él les contestó que no edificaba sobre arena, y habló de otra clase de ciudad que deseaba edificar. Yo no entendía bien cuando Jesús hablaba caminando. Cuando les hablaba estando sentado, entendía mejor. Recuerdo que dijo que quería tener una barca propia para ir y venir por el lago, pues deseaba enseñar desde el mar y desde la tierra.